poquito más atrás, creo que estábamos. Eh, hemos entrado, ¿no? Ya a volumen muerto. No me acuerdo si hemos empezado o no. Si alguien tiene registrado hasta dónde habíamos visto, o si no lo veo rapidito esto. A ver, entonces. Recién eh, íbamos a entrar. ya, gracias, gracias por la aclaración. Bueno, entonces, entremos a esto de una vez, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es el volumen muerto, no? Entonces habíamos empezado un poquito a hablar de esto y habíamos dicho que en realidad para diseñar la altura de una presa necesitamos cuatro alturas de diseño, ¿no? Y la primera de ellas es la altura que corresponde al volumen muerto. Y por supuesto, volumen muerto le llamamos al volumen que proviene de estos dos procesos, que son la erosión y el transporte y deposición de sedimentos, ¿no? Y como ustedes saben, la erosión se puede presentar de diversas maneras. Está la erosión producida por el viento, por la lluvia, eh, aquella generada por el propio ser humano también puede generar erosión. La erosión fluvial generada por ríos, ¿no? La fuerza erosiva que tiene el flujo de los ríos. Todos esos procesos generan erosión. En el caso de presas, hay dos procesos que son los principales. La erosión generada por la lluvia y la erosión generada por la fuerza erosiva que tienen los propios ríos. Entonces, esos son los que vamos a considerar, ¿no? Y por supuesto, ¿qué ocurre después? Una vez que la lluvia y los flujos generan erosión, los ríos van a ser los que van a transportar estos volúmenes de material sólido hacia el embalse, ¿no? Entonces van a transportar un cierto volumen de sedimentos y una cierta cantidad va a ser realmente depositada en el fondo de la presa. Entonces la idea es que para calcular correctamente este volumen debemos considerar todos estos procesos, ¿no? Hay algunos aspectos negativos que tiene la deposición de material sólido. Primero, que va a reducir la capacidad de almacenamiento del embalse, ¿no? Como se imaginarán, si yo diseño para, no sé, 10 millones de metros cúbicos, con el tiempo, con la deposición del material sólido, puede ser que mis 10 se reduzcan a 8, por decir, ¿no? Si es que tengo 2 millones eh, de, de- de metros cúbicos de sedimento, ¿no? Entonces va a producir pérdida en la capacidad de almacenamiento. Segundo, puede generar incremento en las cotas de inundación, aguas arriba del embalse. Asimismo, como estamos captando sedimentos, aguas abajo ya no va a existir la llegada de sedimentos, ¿no? Aguas abajo de la presa. Y eso puede producir degradación de los cauces también, por pérdida de nutrientes. Y por último, también va a generar cambios en la calidad del agua, ¿no? Entonces, ese es un factor a considerar también. Y otro factor a considerar es que la vida útil de un embalse depende en gran medida del volumen muerto, ¿no? Entonces, para justificar estas grandes inversiones que es la construcción de presas, también consideramos en qué periodo una determinada presa se va a colmatar, ¿no? Y la idea es que debería colmatarse en largos periodos de tiempo, porque imagínense que en 5 años ya he perdido el 20% de la capacidad de almacenamiento. Es una pésima inversión porque en muy poco tiempo tengo menos volumen que el que había diseñado. En esos casos ya hay que pensar en medidas para reducir, ¿no? La cantidad de sedimentos que están ingresando. Entonces vamos a ver al final de esta serie de diapositivas referidas al volumen muerto que hay algunas estrategias que podemos usar para mejorar eso, ¿no? Bueno, acá está lo mismo que ya dije, que los sedimentos se producen por erosión de diferentes tipos, ¿no? Es importante mencionar que acá podemos cometer un grave error al utilizar las ecuaciones estándar si suponemos que todo lo que se erosiona va a llegar del 100% erosionado, el 100% va a llegar al embalse. En realidad no pasa eso, ¿no? Solo una pequeña cantidad de la erosión total que va a ocurrir en la cuenca realmente va a llegar al embalse.
y todavía de la cantidad total que llega al embalse, solo una parte se deposita. No es que toda la cantidad de material que ingresa al embalse se deposita al 100%. Solo una parte del material que ingresa al embalse se va realmente a depositar, ¿no? Entonces, debemos también cuantificar esos procesos, ¿no? Antes de ver esto del sondeo. Entonces, acá, por ejemplo, les muestro una gráfica que ha sido determinada en los años 50 por un ingeniero de nombre Brun, que se dedicó a estudiar justamente esto, ¿no? Lo que se llama la eficiencia de atrapado o la eficiencia de captación de sedimentos por una determinada presa, ¿no? Entonces, en esta curvita que vemos, en el eje X dice Capacity Inflow Ratio, que significa la proporción de la capacidad del embalse respecto al volumen de agua que ingresa a ese embalse, ¿no? Entonces, si yo divido el volumen total que tiene el embalse respecto al volumen de agua que ingresa al embalse a través de ríos, voy a tener los valores del eje X, ¿no? Y en el eje Y que me muestra el porcentaje de sedimentos que realmente quedan atrapados, ¿no? En el embalse. Y como vemos acá, dependiendo de esa proporción de la capacidad respecto al ingreso de flujo, ¿no? Digamos que fuera, no sé, el 3%, 0,03, ¿no? Tengo tres curvas características, dos envolventes, una superior y una inferior, y digamos, una curva intermedia o de valores medios. Normalmente seleccionamos la de valores medios, ¿no? Entonces, para una proporción del 3%, por ejemplo, ¿no? Vemos que alrededor del 70% de los sedimentos que ingresan son los que realmente se van a depositar. El restante 30% permanece en suspensión en el agua, ¿no? Y por lo tanto bueno, como está en suspensión, puede ser descargada a través del vertedero de excedencias o quedar ahí en suspensión simplemente, ¿no? ¿Y de dónde ha sacado estas gráficas? Bueno, realizando ensayos de laboratorio donde se medían las concentraciones y realizando este tipo de mediciones que les mostré en la anterior diapositiva, donde a través de sensores ultrasónicos y estudios de batimetría se puede conocer los volúmenes de sedimentos depositados, ¿no? Solo que imagínense, hacer este tipo de trabajos de sondeo en campo son bastante complicados y costosos, especialmente si tenemos embalses muy grandes, ¿no? Entonces, normalmente no se mide, salvo que realmente se tengan graves problemas de sedimentación, ahí sí es recomendable medir. De otra manera, es mejor calcular, ¿no? Y para calcular se han creado ecuaciones como las que ven acá en la derecha, que relaciona las cargas de sedimentos que se encuentran en suspensión respecto a las que ingresan a través de los cursos de agua, ¿no? Y eso es una función exponencial de un coeficiente K que depende principalmente de la velocidad de sedimentación W sub S, ¿no? Que es una función del diámetro de las partículas, de la densidad aparente y de un coeficiente C sub D, ¿no? Entonces, normalmente estas son las ecuaciones conceptuales que se pueden utilizar para calcular eso, ¿no? Y bueno, la representación gráfica de estas ecuaciones conceptuales ha sido determinada por Brum, que es la grafiquita que vemos acá, ¿no? Entonces, esto es para simplemente para que conozcan cómo es el proceso, ¿no? Los procesos físicos, ¿ya? Hay dos libritos que les recomiendo, que los voy a subir al Classroom. No sé si los he subido ya. Si no los he subido, los voy a subir. Estos dos libritos son muy buenos hacen un tratamiento muy extenso de lo que es la sedimentación en embalses, ¿no? El de la izquierda es el libro de Morris y Fan y el de la derecha es de la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, ¿no? Entonces los dos libros son muy buenos. Bueno, esa es una base conceptual nada más. En la práctica, ¿qué hacemos?
En la práctica vamos a aplicar ecuaciones estándar, reconocidas ya por su uso durante muchos años, para calcular los procesos que hablábamos, ¿no? De la erosión, después viene el transporte de sedimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a partir de las ecuaciones más conocidas, que es la familia de las ecuaciones USLE, que significa Ecuación Universal de Pérdida de Suelos, ¿no? Que originalmente se llamaba USLE, luego apareció una versión revisada, que es el modelo RUSLE, y luego apareció también posteriormente, conforme se fue haciendo progreso en este campo, la ecuación MUSLE, que significa M de modificada, ¿no? Entonces, la estándar, la revisada y la modificada. De estas tres, probablemente la más utilizada es la RUSLE, ¿no? De lo que yo conozco, por lo menos. Bueno, ¿en qué se basan estas ecuaciones? Simplemente son lo que han hecho los autores de estas ecuaciones es ver cuáles eran los factores más importantes en la erosión y han generado simplemente modelos de regresión lineal. O sea, estos vienen a ser en realidad modelos empíricos basados en observaciones de los factores más importantes para la erosión, ¿no? Y como son modelos empíricos, simplemente aplican formulaciones simples, pero no son capaces de simular los procesos erosivos, ¿no? Simplemente son estimaciones muy globales, podemos decir. No podemos entender al detalle, digamos, la contribución de cada proceso erosivo, ¿no? Si quisiéramos conocer en detalle, hay otras ecuaciones que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Bueno, entonces, tanto la ecuación USLE, RUSLE, MUSLE usan la misma idea. Son factores multiplicativos que dependen de, a ver, ¿de qué? De la fuerza erosiva de la precipitación, del grado de erodabilidad del suelo, de las características que tiene el terreno, ¿no? Dado por este factor LS, de la cobertura vegetal presente, de si existen prácticas para controlar la erosión. ¿Qué más? Eso para la USLE y RUSLE, ¿no? Y para la MUSLE, como es la versión modificada, introduce adicionalmente el Qmax, que son los caudales máximos de ingreso, y VT, que es el volumen total de escurrimiento, ¿no? En el caso de MUSLE aparecen además estos otros dos coeficientes A y B, que son factores de escala, ¿no? Entonces hay varios, si ustedes consultan en internet, si alguien está interesado en aplicar la ecuación MUSLE, van a encontrar recomendaciones para estimar estos coeficientes, etcétera, etcétera. Y en cualquier libro o en el internet están N ecuaciones que nos muestran cómo calcular cada uno de estos, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, esta es una ecuación clásica, pero tiene algunas limitaciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, ventajas. Entre sus ventajas están en que han sido aplicados en muchísimos países y ya se cuenta con varias experiencias y varias bases de datos ya de aplicaciones de estas ecuaciones, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son sus problemas? Primero, que puede producir grandes errores si utilizamos los valores por defecto que han sido utilizados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, normalmente la recomendación es que cuando se utilizan estas ecuaciones, debemos comparar los resultados con mediciones realizadas en campo, ¿no? El problema está en que es bastante complicado medir la erosión, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos medir la erosión en la parte alta de una cuenca, tendríamos que instalar equipos de retención de sedimentos, ¿no? Que puede estar basado en mallas milimétricas, se puede utilizar pequeños diques de retención y es bastante complicado medir esos volúmenes. Sin embargo, hay métodos, ¿no? Para medir la erosión proveniente de ríos, lo que hay que hacer son muestreos del agua para medir la concentración de los sedimentos en suspensión y también medir la cantidad de sedimentos que se depositan en el fondo de los cauces. Entonces, no es nada fácil medir eso, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo si es que queremos aplicar estas ecuaciones con mayor grado de certitud, ¿no? Luego, estos modelos han sido diseñados para predecir la erosión pluvial
a largo plazo, ¿no? Como ven acá. Si vemos las ecuaciones, A, que mide la pérdida anual de sedimentos, generalmente nos va a dar la sedimentación a largo plazo, quiere decir la cantidad de sedimentos que se van a generar para periodos de 20 o más años, ¿no? Esta es una limitación porque, si, no, porque quiere decir que no podemos aplicar estas ecuaciones si queremos calcular, por ejemplo, la pérdida de sedimentos para 5 años, 10 años o menos. Solo nos sirve para largo plazo. Entonces, esa es otra limitación, ¿no? Otra limitación. No considera la erosión en cárcavas ni los fenómenos de remoción en masa, ¿no? Quiere decir que debemos calcularlos separadamente, con otras formulaciones. Esa es otra. Entonces, si yo estoy trabajando en una cuenca donde predominan los fenómenos de remoción en masa, no me sirven las ecuaciones USL, ¿no? Y por último, bueno, la última limitación es lo que hemos hablado, ¿no? Que no son adecuados para calcular variaciones de la erosión a corto plazo. ¿Ya? Para subsanar esto, ¿qué ha pasado en la historia digamos, de los fenómenos de la erosión? Para subsanar las limitaciones de los modelos USLE, posteriormente surgió el modelo WEP, WEPP, ¿no? Que significa Proyecto de Predicción de la Erosión Fluvial, ¿no? Y en realidad se ha diseñado este sistema para reemplazar a los modelos USLE, que es un sistema mucho más avanzado porque sí incorpora los procesos de erosión. O sea, ya no está basado en una regresión lineal, sino basado en los procesos físicos, ¿no? de la erosión. Otra ventaja es que utiliza el paso de tiempo diario, ¿no? Y considera varios factores, el crecimiento de plantas, características del suelo, condiciones hidrológicas, o sea, es un modelo mucho más avanzado, ¿no? Y bueno, considerando todos esos procesos, a través de la formulación que tiene, permite calcular la erosión, permite calcular desprendimientos del suelo, es decir, erosión gravitacional, fenómenos de remoción en masa, también permite moderar el transporte y la deposición a lo largo de varios puntos que nosotros podemos predefinir, ¿no? Entonces, en mi criterio, este es el mejor modelo para calcular la erosión, ¿no? Sin embargo, toma un poco de tiempo aprender a manejarlo, ¿no? Porque tiene varias opciones, ¿no? Entonces, al que quiere investigar un poco sobre esto, les estoy dejando al final de esto, me voy a adelantar un poco. Les estoy dejando acá, dice software. Les estoy dejando tres páginas donde se encuentran tres modelos, ¿no? La primera página tiene un programa para usar el modelo RUSLE. La segunda página es donde se encuentra el código y los manuales para manejar el segundo modelo que les acabo de hablar, el web. Y la tercera página es para utilizar un modelo intermedio entre el USLE y el web, que es el método de Gavrilovich, ¿no? Que personalmente es mi favorito, ¿no? Es mi gusto, es un gusto personal nada más. Eso no quiere decir que están obligados a usar eso, ¿no? Eh, Les estoy mostrando varias opciones justamente para que tengan la opción de elegir, ¿no? Bueno, tanto para el caso del modelo web como el caso de los modelos USLE, son capaces de determinar tasas de erosión en determinadas áreas, pero no las cantidades erosionadas que van a ingresar a un embalse, ¿no? Entonces, para corregir los valores que nos da tanto USLE como el modelo web, podemos utilizar, bueno, ecuaciones conceptuales como las que les mostraba anteriormente. ¿Dónde está? Como las que vemos a la derecha, o se puede utilizar la gráfica de Brun, ¿no? Entonces, conociendo el volumen de agua que ingresa al embalse y la capacidad que va a tener el embalse, es decir, el volumen total del embalse,
entrando al eje X, podemos conocer qué porcentaje de sedimentos que ingresa realmente se deposita, ¿no? Entonces, a los valores determinados por esas ecuaciones hay que multiplicarlos por un porcentaje y ese es el porcentaje que va a corresponder al volumen muerto, ¿no? En esos casos. Bueno, y finalmente tenemos el método de Gavrilovich, ¿no? Entonces, este ha sido un método concebido en Europa, especialmente en el este de Europa, en los países, en Croacia, Serbia, ha sido aplicado en muchos de esos países, ¿no? En el año 72, y lo interesante es que ha sido desarrollado para cuencas montañosas, ¿no? ¿Qué más? Esta metodología calcula tres cosas, ¿no? Calcula la erosión media anual de sedimentos que se origina por efecto de la lluvia y el efecto de la erosión fluvial, ¿no? O sea, tanto por lluvia como por escurrimiento superficial, a eso se le llama W. Calcula un coeficiente de retención de sedimentos. Esto está referido a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que no va a ser del total del 100% del W generado, la erosión total generada, solo una fracción R va a ser realmente la que va a ingresar al embalse, ¿no? Entonces, si yo multiplico W por R, voy a obtener G, que ya es el volumen de sedimentos eh, que es erosionado y que es transportado a la sección final de la cuenca, que en este caso va a ser la sección correspondiente a la presa, ¿no? Entonces ya nos da una medida directa del volumen muerto, ¿no? Y para calcular, bueno, hay cinco ecuaciones, ¿no? Entonces, G, que es la erosión total, perdón, el volumen total de sedimentos erosionado y transportado está dado por W por R, ¿no? Donde W lo podemos calcular multiplicando T mayúscula, que T mayúscula es lo que está en la tercera ecuación, es dividir la temperatura media anual en grados centígrados entre 10 más 0,1 raíz cuadrada, ¿no? Eso es T. Eso luego multiplicado por H, que es la precipitación media anual en milímetros, multiplicado por pi, el número pi, ¿no? 3,14, 15, etcétera, multiplicado por un coeficiente de erosión y multiplicado por F, que es la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces hay que respetar las unidades que están acá. T debe estar dado según esta expresión, donde la temperatura está en grados centígrados, H, precipitación en milímetros, F en kilómetros cuadrados, que es el área de la cuenca, ¿no? Y Z, vamos a ver, es un coeficiente que depende de tres variables, X, Y Phi, ¿no? Donde X, ¿qué es? Es el grado de protección del suelo dado por la vegetación y la intervención del hombre, ¿no? Eso es X. Y es el grado de erodibilidad del suelo y Phi es el estado de inestabilidad de la cuenca. Y además tenemos acá I, que es la pendiente media de la cuenca en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace? X, Y Phi se saca de unas tablitas que dependen de las características de la cuenca y es la pendiente media que podemos calcular a partir del mapa de la cuenca que tengamos. Con eso voy a tener Z, luego reemplazo temperaturas, precipitaciones, área, etcétera, voy a tener W. Y finalmente, para calcular R, el coeficiente de retención, aplico la quinta ecuación, ¿no? Que depende de la raíz cuadrada de O, que es el perímetro de la cuenca en kilómetros, multiplicado por D, que dice diferencia de nivel media en la cuenca. Entonces, ¿qué significa D? Es la resta de la cota media de la cuenca menos la cota inferior, ¿no? O sea, la cota más baja de la cuenca. Por eso dice diferencia de nivel media. Entonces, si la cota media en la cuenca es 5.000 metros y la cota mínima es, no sé, 3.000 metros, D va a valer 5.000 menos 3.000, 2.000 metros. Pero debe estar dado en kilómetros. Entonces le colocaría D 2 kilómetros, ¿no? Es la diferencia de nivel. O es perímetro en kilómetros, L que dice longitud de la cuenca por el talweg del cauce principal. Bueno, si nunca han escuchado la palabra talweg,
viene del alemán, este es un término geológico, ¿no? Viene del alemán y significa los puntos más bajos o las cotas más bajas a lo largo del curso principal, ¿no? Bueno, básicamente es medir simplemente la longitud del cauce principal, eso es L. Y L sub I es la longitud total de los afluentes laterales, quiere decir la longitud total de los tributarios, ¿no? De los ríos secundarios. Entonces, simplemente en un sistema de información geográfica, si ustedes ya tienen eh, trazada la cuenca y los cursos principales, simplemente es medir todas sus características físicas y reemplazar donde corresponde, ¿no? Y de esa manera ya vamos a tener G, que directamente va a corresponder ya al volumen muerto, ¿no? Y bueno, para calcular esos coeficientes X, Y y phi, hay varias tablas en realidad. Yo he sacado un ejemplo de tabla, pero en realidad, si ustedes buscan, van a encontrar N tablas, ¿no? Para X, Y y phi. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, el coeficiente X es el coeficiente de protección del suelo, ¿no? Que va a depender del tipo de cobertura vegetal. Entonces, por ejemplo, si tenemos zonas sin cobertura vegetal, X varía entre 0,8 hasta 1, ¿no? Para pastizales o zonas cultivadas entre 0,6 y 0,8. Luego tenemos bosques, praderas, pastizales, aquí están los valores. Bosques coníferos con eh, eh, praderas densas y ¿qué se llama esto? Y poca pastizales, ¿no? Entre 0,2 y 0,4, ¿no? Entonces depende del tipo de cobertura vegetal. Luego está el coeficiente Y, que es el coeficiente de erodabilidad del suelo, y esto se refiere al tipo de suelo, ¿no? Entonces, si tenemos roca dura, sin fracturas, resistente a la erosión, ese coeficiente Y varía entre 0,1 hasta 0,3, ¿no? Y el otro extremo, si tenemos sedimentos finos y suelos con poca resistencia a la erosión, el coeficiente Y vale entre 0,8 y 1, ¿no? Y en el medio, bueno, tenemos rocas débiles con esquistos estables, etcétera, ¿no? O sea, hay varias categorías. Y por último está el coeficiente phi, que va a depender, decíamos, de, ¿qué le hemos llamado a este? Eh, el grado o el estado de inestabilidad de la cuenca, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto parte de una observación de la zona de estudio. Entonces, si yo observo que en la zona de estudio se presenta poca erosión en general en toda la cuenca, phi vale entre 0,1 hasta 0,2. Si veo que hay bastante erosión, pero predominantemente a lo largo de cursos de ríos, y puedo observar que esa erosión se presenta entre el 20 al 50% del área total de la cuenca, phi vale entre 0,3 hasta 0,5, etcétera, etcétera. Y si toda la cuenca se ve afectada por la erosión, o sea, yo observo una cuenca bastante afectada por la erosión, phi valdrá 1, ¿no? Y de esa manera, bueno, hay que ir viendo, dependiendo a los datos que tengamos, normalmente hay que hacer una visita a campo para determinar estos. Bueno, el coeficiente Y en realidad vendrá de un estudio geológico. El coeficiente X vendrá de mis datos de tipo y cobertura vegetal, ¿no? Y el tercero vendrá de una inspección en campo donde observemos el grado de erosión que hay en la cuenca, ¿no? Entonces de ahí se sacan los tres coeficientes. Esos tres coeficientes los reemplazo en Z y ya saben, ¿no? De ahí voy reemplazando datos. Y bueno, una vez que he hecho eso, como ustedes ven, por ejemplo, para la ecuación de Gavrilovich, voy a obtener la variable G que me va a dar la erosión en metros cúbicos por año. Y si eso lo multiplico por la vida útil que va a tener la presa, que debería ser superior a los 50 años, ¿no? Obtendría el volumen total en metros cúbicos correspondientes al volumen muerto. Y si ustedes recuerdan, como ya teníamos construidas nuestras curvas características, basta que yo busque en el eje X ese volumen correspondiente al volumen muerto, digamos que sea 10, ¿no?
Entonces 10 subiría hasta la curvita azul y me va a dar automáticamente la cota hasta la que va a llegar el volumen muerto y eso me va a dar entonces la altura correspondiente al volumen muerto. ¿Y por qué es importante eso? Porque se me va a dar el nivel mínimo, ya me va a dar el primer componente correspondiente a la altura total de la presa y además me va a dar el nivel mínimo al que debo colocar la obra de toma, ¿no es cierto? Y además me puede dar las cotas donde podría colocar una posible obra para la purga, para la limpieza del volumen de sedimentos, ¿no? Entonces acá es donde viene la fase de decisión, ¿no? Si yo después de realizar este análisis veo que el volumen muerto es manejable, entonces no es necesario que construya alguna obra de desfogue, ¿no? Pero si veo que tengo volúmenes muertos considerables, entonces ya tengo que tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, hay algunas estrategias que les puedo sugerir para preservar la capacidad del embalse. Esto significa para reducir el volumen muerto, ¿no? Entonces, la primera es, si después de realizar el cálculo me doy cuenta que tengo excesivo volumen muerto, ¿no? Entonces, puedo usar estas estrategias. Primero, reducir el ingreso de sedimentos al embalse. Eso quiere decir realizar el control de la erosión aguas arriba del embalse. Entonces, para esto puedo construir diques de contención de sedimentos en la parte alta, que generalmente son pequeñas barreras que pueden ser hasta de madera, ¿no? O con malla milimétrica, o sea, tendría que controlar en la parte aguas arriba la producción de sedimentos, ¿no? Entonces, tratar de minimizar los sedimentos generados por la erosión que ingresen a los cursos de río. Primer estrategia. Otra estrategia, transitar hidráulicamente los sedimentos. Entonces puede construir canales especiales que se llaman bypass, que simplemente son canales localizados en zonas estratégicas que capten estos volúmenes de sedimentos y los lleven fuera alejados del embalse, ¿no? Otra opción, puedo permitir que ingresen los sedimentos al embalse y removerlos, ¿no? La remoción de sedimentos. Esto se puede hacer a través de limpieza, dragado con maquinaria o puedo construir en el fondo de la presa obras de purga, ¿no? O de desfogue. Esa es otra opción. Otra opción, puedo generar un embalse gigante, ¿no? O sea, puedo hacer una presa de gran altura para proveer grandes volúmenes de almacenamiento, de tal manera que, aunque tenga mucho volumen muerto, si tengo un gran embalse, entonces va a ser pequeño, ¿no? Aunque en términos relativos, ¿no? Y finalmente, la sedimentación localizada. Entonces, si yo identifico una zona en la cuenca que es muy susceptible a la erosión, entonces puedo construir ahí alguna serie de lagunas de sedimentación, por ejemplo, artificiales, para que la sedimentación ocurra solo en esa zona, ¿no? Y después puedo combinarlo con los bypass, por ejemplo, para eliminar esas aguas a través de canales, etcétera. O sea, hay varias formas, ¿no? Y para decidir cuál es el método más adecuado, hay que hacer un análisis económico, ¿no? Entonces, tengo que evaluar si incrementando la vida útil o colocando obras de fondo o trazando un bypass, etcétera, etcétera. Entonces, tengo varias alternativas, tengo que hacer un análisis económico de alternativas para ver cuál de estas es la más factible desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Entonces, lo de siempre, o sea, ya saben. Entonces, acá pueden ver, estas son algunas estrategias, seguramente pueden haber otras más para mejorar este aspecto, ¿no? Bueno, con esto terminamos el volumen muerto. Entonces, no sé si hay alguna consulta antes de que entremos al volumen útil. Entonces, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda? Y como les dije, acá repito, les estoy dejando en las diapositivas estos tres enlaces que ustedes pueden ingresar con varios programas, ¿no? Para calcular
tanto la erosión como el transporte de sedimento. Dije, disculpe, una consulta. Sí, adelante, adelante. Bueno, un comentario. He escuchado alguna vez que utilizan el modelo RUSLE, me parece, para identificar zonas erosionables donde, bueno, las van a forestar. Entonces, quería consultarle qué modelo podría ser el más recomendable para hacer una forestación de un lugar. Sí, me parece excelente tu pregunta. Sí, exactamente. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que originalmente el modelo USLE-RUSLE, su objetivo original era justamente hacer lo que acabas de mencionar, ¿no? De identificar zonas susceptibles a la erosión, ¿no? Posteriormente, los ingenieros le vieron la utilidad adicional al modelo USLE para otros propósitos, como por ejemplo sedimentación en embalses. Pero yo ya les he mostrado cuáles son las desventajas de querer usar el USLE o RUSLE para sedimentación en embalses. Tiene varias limitaciones, ¿no? Pero originalmente el propósito que tenía ese modelo era justamente eso, identificar zonas susceptibles a la erosión. Entonces, si el objetivo fuera identificar zonas susceptibles y que pueda mejorarse o reducirse, mejor dicho, la tasa de erosión con el uso de reforestación, el modelo RUSLE sería el más adecuado, porque ese es su objetivo original, ¿no? Y el que acabas de mencionar justamente es una estrategia para preservar la capacidad del embalse, o sea, para reducir el volumen muerto, ¿no? Si nosotros usamos modelo RUSLE e identificamos qué zonas en la cuenca son las que más tasas de erosión están presentando, entonces podemos proponer como medida de mitigación la reforestación. Y con seguridad, con esa práctica de control de la erosión, vamos a tener mucho o menos volumen de sedimentos que va a ingresar al embalse y por lo tanto menos volumen muerto, y eso quiere decir menos altura de la presa, más económico, ¿no? Pero otra vez hay que hacer un análisis económico para ver si los costos que involucra una reforestación son menores a los de no hacer ese proyecto, ¿no? Siempre hay que comparar eso, la situación sin proyecto y la situación con proyecto para una determinada alternativa, ¿no? Entonces, si propusieran algo así en un proyecto, tienen que evaluar la diferencia de costos si hay una mejora al hacer la reforestación. Y el modelo RUSLE nos va a servir justamente para eso, para identificar esas áreas, ¿no? Entonces, sí, muy buena pregunta. Eso es lo que les podría sugerir, ¿no? ¿Hay alguna otra duda? Gracias, Inge. No, un gusto, un gusto. Listo, creo que no hay más preguntas, ¿no? Perfecto. Entonces pasemos ahora sí al volumen útil. Entonces dijimos que son cuatro componentes, ese sería el segundo, ¿no? ¿Cómo determinamos el volumen útil? Bueno, en realidad, primero, ¿qué es el volumen útil, no? Entonces habíamos dicho que el volumen útil, puedo aprovechar una diapositiva anterior, esta, ¿no? Entonces dijimos, se puede ver acá esquemáticamente, el volumen útil justamente es el volumen que vamos a diseñar para satisfacer el propósito por el cual ha sido diseñada la presa, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, hay varios propósitos, pero principalmente son tres, los más comunes, ¿no? Para los que diseñamos. Uno es para dotación, suministro de agua. La segunda es para riego y la tercera es para producción de energía hidroeléctrica, ¿no? Esos son los tres grandes propósitos. Hay otros más, pero son menores. Los más comunes son esos tres, ¿no? Entonces, la idea es que debemos garantizar un volumen útil suficiente para poder satisfacer las demandas de dotación, las demandas de riego y o las demandas para energía, producción de energía, ¿no? Y dependiendo de eso también se clasifican las presas. Hay presas que son
proyectadas para un propósito en particular, y también están las presas que pueden cumplir varios propósitos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en La Paz, por ejemplo, alrededor de los municipios de La Paz y El Alto, hay varias presas con distintos propósitos, y también hay las presas multipropósitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Incachaca, Jampaturi, todas esas o la misma presa Tuni, que abastece la ciudad del Alto, todas esas son exclusivamente para suministro de agua, ¿no? Y también hay varias presas en el altiplano que han sido construidas exclusivamente para riego, ¿no? Y en los últimos años, bueno, ha existido un cambio ya de paradigma, y hoy en día se pide que las presas, en la medida de lo posible, sean multipropósitos, o sea, que cumplan varios propósitos al mismo tiempo, ¿no? Un ejemplo de esos va a ser, por ejemplo, la presa Taipichaca que se está construyendo, que es parte del proyecto multipropósito, ¿no? Que en los próximos años va a incrementar la oferta de agua para el Alto, para Batallas, Pucarani, y además para 5 o 6 sistemas de riego en el altiplano, ¿no? Ese es un ejemplo de proyectos nuevos que ya están saliendo, y algunos ya en construcción, y que con seguridad en los próximos años van a salir varios también, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces hay varios propósitos, ¿no? Y para satisfacer ese propósito, debemos tener un volumen útil suficiente para garantizar esas demandas, ¿no? Entonces, por eso se llama volumen útil. Entonces, como se dan cuenta, para calcular el volumen útil, en realidad lo que hay que hacer es un balance entre la oferta hídrica que se tiene naturalmente en la cuenca y la demanda para cumplir un determinado propósito del proyecto, ¿no? Entonces, en realidad, para calcular el volumen útil, hay que hacer un análisis o un balance oferta-demanda, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos que separar en dos, ¿no? Entonces, vamos a analizar por separado la oferta, vamos a analizar por separado la demanda, y finalmente vamos a ver cómo se hace el análisis oferta-demanda para finalmente determinar el volumen útil. Esa es la manera de proceder, ¿no? Entonces partimos de lo básico. Lo primero es calcular la oferta, porque como ustedes se imaginarán, yo nunca voy a poder generar mayor volumen que el que naturalmente me da la cuenca, ¿no? Ese es el máximo volumen que yo puedo captar, ¿no? La única forma de poder captar volúmenes adicionales sería haciendo trasvases de otras cuencas, ¿no es cierto? Ahí sí se puede tener ofertas mayores. Pero si no existen estos trasvases, entonces la oferta está limitada por las características hidrológicas de la cuenca, ¿no? Entonces, como dice en el segundo puntito, la oferta la vamos a estimar a partir. Ahora, acá fíjense, acá voy a hacer varios comentarios que que espero realmente les sean útiles, ¿no? Acá hay una discusión que yo diría hasta filosófica, ¿no? De cómo debe determinarse la oferta, ¿no? Y para esto voy a hacer una pausa. Otra vez le agradezco a Gary, que amablemente subió toda una serie de videos muy interesantes, ¿no? A nuestro grupo de WhatsApp, donde se veía, bueno, generados a partir de un curso que han hecho en la Universidad de Sucre, si no estoy mal, ¿no? Y donde el docente hablaba cuando presentaba la discusión sobre el volumen útil, presentaba un método para la estimación de la oferta basado en el método, si se dan cuenta, era basado en el método racional, ¿no? O sea, utilizando el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Eh, ese método, a ver, ese método en realidad está basado, para los que hayan visto ese video y quieran, digamos, justificar la utilización de ese método, les quiero comentar lo siguiente, ¿no? Hay un programa, que es gerentado por la cooperación alemana, que se llama el programa ProAgro, ¿no? Que es el programa de desarrollo agropecuario sustentable, como ven acá. Y este programa ProAgro ha generado varias guías, ¿no? Entre esas guías podemos
destacar estas, ¿no? Ha generado unas guías para proyectos de riego menor, de riego mayor, de riego tecnificado menor y riego tecnificado mayor, ¿no? Estas guías, si ustedes están interesados, las pueden encontrar en esta página. Se las voy a copiar en el chat. Entonces pueden entrar a esta página que dice bivica.org. A ver, ahorita va a abrir, ¿no? Y se las copio a través del chat. No sé por qué estará un poquito lento su servidor, debería estar ya. Bueno, mientras abre, se las voy a copiar en el chat. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces ahí la tienen, ¿no? Pueden ingresar a esa página. No sé por qué está medio lentito. O tal vez, o es mi conexión, no sé. A ver, otra vez voy a entrar. Entonces, Vivica. eh, o mejor voy a poner así. Guías riego mayor. Aquí está, ¿no? Sí, no sé por qué no entrar a esto. Bueno, si ustedes buscan de esa manera y entran a esta página de Vivica, está un poco lenta, no sé por qué. Creo que tal vez están actualizando ellos sus servidores. Generalmente entra bastante rápido, ¿no? Entonces, creo que en este momento está en mantenimiento o algo así su servidor, no está funcionando muy bien. Pero en otro momento ustedes pueden entrar y van a encontrar en ese portal van a encontrar todas las guías de riego mayor, riego menor, etcétera. Tal vez en la página del ministerio, a ver, está mejor, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esta organización es elaborar estas guías, ¿no? Para proyectos de riego. Ahora, si bien estas guías tienen bastante información útil acerca de qué debería incluir un proyecto de riego, ¿no? Cuando se usa presa, con presa, sin presa, con riego estándar o riego tecnificado, etcétera, da varias recomendaciones de qué debe contener el informe, etcétera. Es interesante, o sea, son muy buenas las guías. Sin embargo, yo tengo algunas críticas contra esas guías porque han sido principalmente elaboradas por agrónomos, ¿no? Y como ustedes saben, los agrónomos en realidad es una carrera que en el caso de la ingeniería de presas, digamos, es una especialidad complementaria para la ingeniería de presas, ¿no? O sea, no es, cuando hablamos de ingeniería de presas, eh, el área de agronomía es complementaria al proyecto, no es el área principal, ¿no? Dentro de lo que es ingeniería de presas, yo diría que hay dos grandes ramas, o sea, las que son las más importantes, o hasta tres, ¿no? Que es la geología, o sea, realmente el geólogo es fundamental. Está el ingeniero civil hidrólogo, que igual es fundamental. Está el ingeniero civil estructural, especialmente si estamos trabajando con presas de hormigón, ¿no? A lo mejor el geotecnista igual, porque si estamos construyendo presas de tierra, se necesita un profesional experto en mecánica de suelos, ¿no? Y luego viene la ingeniería agronómica, que no voy a decir que es menos importante, pero sí es suplementario, porque los proyectos de riego requieren la participación de un ingeniero agrónomo. Entonces, ¿cuál es la crítica que yo tengo? Lo que ha pasado es que estas guías, como los proyectos de riego son gerentados por agrónomos, los agrónomos han entrado al campo de lo que es la ingeniería de presas y han impuesto algunos criterios especialmente para el diseño hidrológico, que no son adecuados para alguien que ha estudiado hidrología durante 1 o 2 semestres, que es el caso de nuestra carrera, ¿no es cierto? En nuestra carrera, a ver, tenemos la materia de hidrología, luego tenemos en quinto o sexto semestre, creo que es, ¿no? Y luego en noveno semestre tenemos esta materia, y para los que entran a la mención de hidráulica tenemos 2 o 3 materias más, o sea, para que se den cuenta, ¿no? Y lamentablemente los agrónomos, llevando una materia de hidrología muy básica, han querido generar normas
para el diseño hidrológico de presas que no son adecuadas, ¿no? Entonces de ahí nace el famoso método del coeficiente de escurrimiento, que lo van a ver mucho, y justamente lo ha expuesto el ingeniero de la Universidad de Sucre en esos cursos que subió Gary, ¿no? Que presentan justamente ese método del coeficiente de escurrimiento y de la probabilidad de, ¿qué le llaman? La probabilidad de persistencia y sugiere incluso que sea al 50 o al 75%, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi comentario de ese método? Para poder utilizar el método del coeficiente de escurrimiento, tenemos que tener experiencia y mediciones en campo muy extensas, de muchos años, ¿no? Y si bien hay métodos empíricos que permiten determinar el coeficiente de escurrimiento a través de ecuaciones, que es lo que nos mostraba, para realmente tener certeza de que esas ecuaciones son adecuadas, tenemos que tener mediciones en campo. O sea, no es aplicar alegremente una ecuación empírica eh, y el resultado que nos dé promediarlo durante varios años y decidir qué es ese coeficiente de escurrimiento. Ese no es un método adecuado para alguien que sabe, que ha estudiado hidrología durante varios semestres, ¿no? Entonces, ¿cuándo es válido utilizar el método del coeficiente de escurrimiento? Cuando tenemos mediciones simultáneas de precipitación y caudales a la salida de la cuenca que nos permite determinar el coeficiente de escurrimiento. Ahí sí se puede. Pero si yo no conozco el terreno y estoy aplicando por primera vez el método del coeficiente de escurrimiento con métodos empíricos, hay alto grado de incertidumbre. Eso es lo que les puedo comentar. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que yo recomiendo? Esto, por si acaso, no estoy imponiendo ningún método, les estoy justificando por qué algunos métodos son más adecuados que otros, ¿no? Lo que yo recomiendo, y bueno, es lo que siempre he usado en este tipo de proyectos, es utilizar modelos hidrológicos, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta, a ver, todos ustedes ya han aprobado la materia de hidrología, ¿no? Y han visto que eh, cuando estudiamos hidrología hay varios procesos hidrológicos a considerar, ¿no? Está el fenómeno de la precipitación, está la evapotranspiración, está la infiltración, tenemos el escurrimiento directo, subsuperficial, subterráneo, etcétera, etcétera. O sea, hay varios procesos. Y tratar de simplificar todos esos procesos a uno solo y encima con un método empírico basado en el coeficiente de escurrimiento, es muy aventurado. O sea, estamos, en otras palabras, estamos despreciando la evapotranspiración, estamos despreciando la infiltración y otros más, ¿no? Entonces, para hacer eso, tenemos que tener mediciones muy buenas en campo que nos permitan validar que una ecuación empírica basada en el coeficiente de escurrimiento es adecuada. Ese es el comentario que les puedo hacer. Si yo no tengo esa seguridad, es mejor aplicar un modelo hidrológico que calcule todos los procesos hidrológicos, ¿no? Y generalmente los modelos hidrológicos se basan en la ecuación del balance hídrico, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y considera varios factores. Considera características climáticas, considera tipo y uso de suelo, considera cobertura vegetal, ¿no es cierto? Y bueno, idealmente, acá les estoy poniendo además, idealmente, además de todos estos datos, o sea, datos de cobertura, tipo uso de suelo, características climáticas, etcétera, además de eso, idealmente deberíamos tener caudales medidos, ¿no? ¿Para qué? Para poder calibrar un modelo hidrológico, ¿no? Si no tenemos caudales, que bueno, ese es el caso en Bolivia y yo diría en Latinoamérica. Uno de los grandes problemas que tenemos en el monitoreo es que no hay muy pocas mediciones de caudales, ¿no? En la página del Senami van a encontrar un montón de datos sobre clima, o sea, hay datos de lluvia, hay datos de temperatura, eso hay harto. Lo que no van a encontrar casi nunca, se han debido dar cuenta ustedes mismos buscando en el SISMET, no hay datos de caudales casi nunca, ¿no? Esa es una limitación. ¿Cómo podemos salvar esa limitación?
con conocimiento experto de un hidrólogo, ¿no? O sea, si bien en una determinada cuenca podemos no tener datos de caudales suficientes para validar el modelo o calibrar el modelo hidrológico, con un buen hidrólogo que conozca bien cómo funciona un modelo, podemos llegar a obtener resultados muy buenos, ¿no? Basándonos en las características que tenga una determinada cuenca. Esa es la reflexión que les doy, sin intención de, sin intención de criticar a otros profesionales. Por supuesto que el criterio de cualquier profesor se respeta. Sin embargo, es bueno hacer observaciones a cómo pueden mejorarse ciertos métodos, ¿no? Entonces, espero que en ese sentido lo interpreten. No, no estoy dañando la reputación de nadie ni tratando eh, de criticar, ¿no? Son críticas constructivas basado en la experiencia también que se tiene en varios proyectos, ¿no? Entonces eso les comento nada más. Ahora, hablábamos de modelos hidrológicos, hay varios, ¿no? Este es todo un mundo, o sea, si ustedes buscan, van a encontrar N cursos sobre modelos hidrológicos, ¿no? Y de estos modelos realmente hay varios. Los más famosos probablemente sean el WIP y el SWAT, ¿no? Sin embargo, hay varias alternativas más. Últimamente ha surgido un modelo que se llama el Hidrobit, que los que entren a la mención hidráulica la van a ver con el doctor Montaño, ¿no? Es un modelo que ya ha sido implementado recientemente a nivel de toda Latinoamérica y ya se está empezando a usar bastante, ¿no? Está el modelo de Thorne White, que probablemente lo han visto en la materia de hidrología, Thorne White o Thorne White Matter. Está el Top Model, está el HBB y hay muchos más. Debe haber unos 20 o 30 modelos más, ¿no? Aquí estoy poniendo los más conocidos, probablemente, ¿no? Ahora, de todos estos modelos, el que yo les voy a sugerir utilizar para el proyecto es el modelo de Thorne White, que es un modelo fácil de entender, es un modelo que requiere pocos datos, ¿no? Entonces, este modelo lo vamos a desarrollar, ¿ya? Sin embargo, otra vez, la idea del proyecto yo no les estoy imponiendo nada. Si alguien quiere usar otros métodos, siempre y cuando esté debidamente justificado y explicado, no hay ningún problema, ¿ya? Yo les voy a mostrar un programita que tiene codificado ya el modelo de Thorne White, simplemente para que veamos, ¿no? Cómo funciona, qué se puede hacer. Ese es el objetivo. Pero no estoy obligando que usen eso, por si acaso, ¿ya? De todas maneras, como ven acá, la base física de todos los modelos hidrológicos es la misma, es la ecuación del balance, está mal esto, del balance hídrico, ¿no? Eh, y como sabemos, la ecuación del balance hídrico es única, o sea, es una ecuación que va a relacionar ingresos y salidas de agua a un sistema hidrológico que se traducen en cambios en el almacenamiento. Esa es la idea de la ecuación del balance hídrico, ¿no? ¿En qué se diferencia entonces, no sé, el modelo WIP del SWAT? Utilizan la misma ecuación, solo que se diferencian en la forma en la que van a implementar cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, hay modelos que utilizan para la evapotranspiración la ecuación de Penman, otros utilizan la ecuación de Hammond, otros la ecuación de Blaney-Creedle, etcétera, etcétera. Lo mismo para la infiltración. Hay modelos que utilizan el método USS del número de curva. Otros utilizan una curva de infiltración basada en la ley de Horton, etcétera, etcétera. O sea, en eso se diferencia un modelo WIP de un modelo SWAT. Van a implementar la misma ecuación de balance hídrico, pero la forma en la que implementan los diferentes algoritmos, eso es lo que hace que exista toda esta familia de modelos hidrológicos, ¿no? Entonces, en general, ¿cuál es el funcionamiento de todos los modelos, ¿no? Lo podemos ver en forma de ecuación o gráficamente. Entonces, gráficamente sabemos que a un determinado sistema hidrológico, que para nosotros es la cuenca, van a ingresar y van a salir flujos, ¿no?
Los flujos de ingreso principalmente van a ser la precipitación. Y vamos a tener flujos de salida, que el principal es la evapotranspiración, ¿no? Y esos ingresos y salidas van a generar dentro de la cuenca movimiento del agua que puede generar ¿qué cosa? Entonces la lluvia que llega al suelo va a generar humedad en el suelo y esa humedad en el suelo a través de la infiltración y la recarga va a generar aguas subterráneas, ¿no? Y de la capa superior, la superficial, va a existir escurrimiento superficial y a través de la napa profunda de agua puede haber escurrimientos de aguas subterráneas, ¿no? Y a su vez estas dos generan el escurrimiento total, ¿no? Esos son los procesos hidrológicos básicos que tenemos, ¿no? Y matemáticamente eso se expresa a través de esta ecuación, ¿no? Que el almacenamiento en la cuenca en el tiempo t más la salida de agua que se tenga en ese mismo tiempo va a generar qué cosa, o va a estar dado por el almacenamiento que tenía en el paso de tiempo anterior, más la sumatoria de todos los flujos de agua que ingresan a la cuenca, ¿no? Esa es la ecuación básica del balance hídrico, ¿no? Entonces, lo que hace esta ecuación es ir viendo cómo evoluciona el almacenamiento de acuerdo al ingreso y salida de agua a la cuenca, ¿no? Eso es. Y bueno, finalmente, entonces, independientemente del modelo hidrológico seleccionado, o sea, WIP, SWAT, White, etcétera, etcétera, independientemente de eso, en todo modelo hidrológico vamos a realizar 5 operaciones básicas, ¿no? Primero, introducción de la información hidrometeorológica de entrada al modelo. Entonces, cada modelo va a tener su propio formato para introducir los datos, ¿no? Segundo paso, dependiendo cómo el modelo implementa los procesos, se van a generar parámetros de los modelos que hay que calibrar. ¿Qué quiere decir calibrar? Quiere decir encontrar los valores óptimos del modelo que me van a generar los hidrogramas más representativos de la cuenca. Por eso viene la importancia de tener hidrogramas medidos, porque si yo tengo hidrogramas medidos, puedo ajustar los parámetros hasta lograr que el hidrograma calculado sea muy parecido al hidrograma medido, ¿no? Eso es lo ideal. Lamentablemente, como muchas veces no tenemos esos hidrogramas medidos, la calibración la hacemos de tal manera de obtener el hidrograma más razonable desde el punto de vista hidrológico, considerando las características de la cuenca, ¿no? Y la calibración puede ser manual o automática. Vamos a ver un ejemplito después. Una vez que hice eso, se hace la validación de parámetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre calibrar y validar? Que generalmente lo que hacemos es, cuando tenemos caudales observados, hay que tratar de que esos caudales observados sean en el periodo más largo posible. Entonces, si tuviera 5 años de caudales observados, ¿no? Esos 5 años los dividimos en 2 periodos. Un periodo de calibración y otro de validación, ¿no? Entonces, digamos, puedo dividirlo en 3 años de calibración y 2 años de validación. Entonces, calibro primero los parámetros en esos 3 años hasta obtener la mejor coincidencia entre valores observados y simulados, ¿no? Y luego hago la validación, que consiste en verificar con esos parámetros que también funciona el modelo en los otros 2 años, ¿no? Y si funciona muy bien, quiere decir que tengo un modelo que en estadística se llama robusto, ¿no? Un modelo robusto que independientemente del periodo donde lo aplico, sigue dando buenos resultados. Esa es la idea de la validación. Y una vez que he hecho eso, perdón, pasamos a la simulación, donde como ya tengo mis parámetros finales, ya puedo introducir el dato que yo quiera y automáticamente el modelo me va a generar hidrogramas, ya sea para un periodo histórico o incluso para escenarios futuros, ¿no?
Hoy en día ha avanzado tanto la ciencia que ya tenemos modelos climáticos que nos permite estimar precipitación, temperatura, etcétera, para, no sé, para de aquí a 50, de aquí a 100 años. Y eso quiere decir que yo podría predecir, con mi modelo ya calibrado, puedo predecir cómo se va a comportar la cuenca de aquí a 50 o 100 años, ¿no? Eso también se puede hacer con un modelo. Y por último viene la fase de análisis de sensibilidad. Bueno, que esta es una operación más matemática, donde lo que hacemos es ver cuál es el parámetro más importante, ¿no? Generalmente, este lo voy a poner entre paréntesis. Esto no es algo necesario de hacer siempre. Esto es más una operación que se hace cuando queremos evaluar un modelo con mucho más detalle, ¿no? Pero la idea del análisis de sensibilidad es ver cuál de todos los parámetros del modelo es el más dominante en la simulación, ¿no? Bueno, esta es la discusión acerca del lado de la oferta, ¿no? Entonces, aquí voy a parar un ratito las diapositivas y lo que vamos a hacer, bueno, la siguiente clase, que es el día viernes, como saben, el doctor Calizaya está de viaje, entonces me ha pedido que utilice su clase. Entonces, la clase del viernes es nuestra clase recuperatoria de la anterior semana que no pasamos, ¿no? Y el día viernes lo que vamos a hacer, vamos a utilizar dos ejemplos de software. Les voy a mostrar donde vamos a ver cómo calcular la oferta a partir de nuestros datos climáticos que ustedes en esta etapa ya los deberían tener procesados y todos listos para utilizar, ¿no? Entonces, en esta semana ustedes ya pueden avanzar el tema del volumen muerto. El día viernes vamos a ver estos ejemplitos para calcular el volumen de oferta. Y el próximo lunes ya vamos a cerrar con las demandas. Eso quiere decir que el próximo lunes ya vamos a quedar en la fecha para la entrega del primer avance del proyecto y además vamos a quedar la fecha para la defensa del primer avance, ¿no? Subir hoy día un archivito que ya he preparado, a ver si los quiero mostrar. He preparado un archivito que lo voy a subir ahora, donde está el contenido del proyecto de curso, ¿no? Entonces, este es un archivo que me ha tomado bastante tiempo elaborar porque les estoy dando recomendaciones primero a ver, para que sepan, ¿no? Incluso el contenido de un informe está normado, por si acaso. Entonces, les estoy acá, les voy a mostrar cuál es el formato más utilizado para la elaboración de reportes técnicos, ¿no? Vamos a ver cuál es el contenido que debe tener y qué se debe, digamos, reforzar en cada punto que debe contener, ¿no? Y además les estoy dejando algunas recomendaciones que son más para la redacción, ¿no? Entonces acá les explico cómo se debe jerarquizar las ideas a través del uso de secciones y subsecciones, el uso del párrafo y las oraciones. Esto les va a servir hartísimo porque cuando uno aprende a redactar correctamente, o sea, a ordenar bien sus ideas a través del uso correcto del párrafo, es mucho más fácil redactar de manera correcta y de manera ordenada y además de manera clara un informe, ¿no? Asimismo, acá les estoy poniendo cómo se usan las figuras y tablas, cómo se debe numerar, cómo se debe mencionar en el texto, etcétera, etcétera. Acá hay ejemplitos, ¿no? Y esto que es clave. ¿Cómo se deben citar fuentes cuando estamos utilizando información que no la hemos generado nosotros, ¿no? Y esto principalmente para evitar el plagio, ¿no? Lamentablemente, les digo, esto les digo con toda seriedad, ¿no? Lamentablemente, no sé si solo en Bolivia o en Latinoamérica en general, estamos muy acostumbrados al plagio. O sea, agarramos una página de Wikipedia o bueno, agarramos cualquier página, copiamos la información textual, la adaptamos un poquito en el informe y eso presentamos como si fuera nuestro trabajo. O peor aún, agarramos el proyecto que hizo mi amigo hace 5 semestres, agarro lo mismo que ha hecho, trato de adaptarlo un poquito
eh, al trabajo que yo estoy haciendo, igualito casi, le cambio muy poco el contenido y lo presento como si yo fuera el autor, ¿no? Y bueno, generalmente el docente no revisa en detalle, entonces piensa que realmente el trabajo lo ha hecho un determinado persona, aunque les digo, es muy fácil identificar cuando alguien ha hecho una copia, ¿no? Incluso hay software que hace eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi reflexión en realidad? Mi reflexión. Es bueno que ustedes, o sea, es bueno que un profesional íntegro haga su trabajo con total originalidad. ¿Qué significa eso? No significa que no usemos ninguna fuente, o sea, no significa que todo lo que yo escriba sea lo que yo pienso, no. Significa que en la medida de lo posible uno escriba en sus propias palabras el trabajo que está realizando y si en algún caso utiliza ya sea el trabajo de alguien más o utiliza una página web o utiliza el material de un libro que está muy bien, sepa citar correctamente esa fuente. Cuando uno hace el trabajo de esa manera, no está incurriendo en plagio, está haciendo un trabajo original y además les digo, esto forma parte de la ética profesional, porque se le está dando crédito a la persona que originalmente ha tenido la idea o el método, ¿no es cierto? Y así es como uno debe redactar un informe. O sea, les digo, eso le da total seriedad al producto que alguien presenta, ¿no? Entonces, en las recomendaciones que yo les estoy pasando en este documento, que la próxima clase las podemos ver con más detalle, están esos lineamientos de qué debe contener el informe, cómo deben formatearse tablas y figuras y cómo debe citarse o darse crédito al